cautivos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz nos responde. Mis queridos hermanos, pastores, que en esta tarde nos acompañan. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a comenzar, amén, agradecido con nuestro Dios Todopoderoso. Desde ya recordarles que, hermanos, hoy continuamos con la semana pasada, continuamos con la historia del origen del pueblo de Israel. Estábamos hablando en la repartición de las tribus, hoy vamos a hablar de algunos temas similares. Amén. Pero por supuesto, antes de comenzar, una vez más les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, esperando que se esté escuchando bien. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta hora en el glorioso nombre del Señor Jesús. Hermano, hermana, pastor, si puede acompañarnos en esta oración, le invito a que oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Señor Jesús, delante de tu presencia, Padre amado, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y este hermoso momento, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por este espacio para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este instante junto a mis hermanos y hermanas, el poder compartir, Señor, el pan de vida, Señor, como lo es tu palabra preciosa. Ruego que seas tú dirigiendo cada palabra que en esta hora se hable, Señor Jesús. Te ruego que nos des entendimiento, Señor. Queremos conocer tu palabra, queremos crecer en conocimiento, en relación unos con otros y en nuestra relación, Señor Jesús, contigo cada día, Padre amado. Por eso te ruego en esta instancia que seas tú, Señor, ayudándonos en esta reunión, Señor Jesús. Dirige cada palabra y desde ya te ruego que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Les saludo. Amén. En el glorioso nombre que es sobre todo nombre, como dice su palabra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre del Señor Jesús. Les saludo, Pastor Ezequiel Barrientos, Dayana Salazar, hermano Carlos, hermana María Eugenia, hermana Nancy, hermana Rosina, Pastor Ezequiel Barrientos, hermano Antonio y mi estimado hermano y amigo Don Milton. Bendiciones a cada uno de ustedes, esperando que a lo largo de esta reunión puedan conectarse los hermanos que todavía faltan. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con la palabra de Dios. Les invito a que vamos, hermanos, al capítulo 14 de Josué. Y vamos a leer algunos versículos para iniciar en este hermoso momento. Capítulo 14. Amén. Del libro de Josué, y dice de la siguiente manera, desde el versículo 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová Dios, o lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Caleb le estaba dando un recordatorio a Josué. ¿Tú sabes lo que Moisés nos dijo, o lo que Dios nos dijo, amén, a través de Moisés? Tocante a nosotros, le dice Caleb a Josué: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, dice Caleb, siguiendo a Jehová mi Dios.
Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia, hermanos, y esta palabra es muy importante, herencia perpetua. Amén. Esta palabra es muy importante y por eso la vamos a desglosar más adelante. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora Caleb dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Caleb está haciendo énfasis, hermanos, en el tiempo que había pasado desde el momento en el que Dios le da esta palabra a Caleb y a Josué. Recordemos cuando los 12 espías, hermanos, allí en ese momento comenzó a transcurrir los 40 años en el desierto y ahora habían transcurrido 5 años, gloria a Dios en las alturas, 5 años desde que ellos habían cruzado el río Jordán, es decir, desde que habían entrado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Han pasado 45 años, dijo Caleb. Ahora yo tengo 85 años. Amén. Es lo que está diciendo Caleb en este momento, hermanos. Dice, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora este hombre, este varón de fe, dice: dame pues ahora en este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, y aquí también vamos a entrar un poco, hermanos, hablar acerca de los anaseos, amén, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Capítulo 14 de Josué, versos 6 hasta el versículo 12 acabamos de leer. Saludo al hermano David, que nos acompaña en esta tarde, mi hermano Jefferson, un abrazo, mi hermano, bendiciones. Hermana Paulina, que también acaba de ingresar. A todos mis hermanos, una vez más, bendiciones. Estamos recién comenzando y antes de continuar con el tema, hermanos, estamos hablando desde hace ya varias semanas, amén. Les decía que hoy, gloria a Dios, les decía que hoy, hermanos, ando con unos problemas técnicos, pero aquí estamos. Les decía que hoy, hermanos, es, digámoslo así, la reunión virtual número 70, hermanos. Amén, semana a semana, hemos parado quizás alguna que otra semana por alguna eventualidad, pero es la semana 70, hermanos. Perdón, la semana 70 no, la reunión virtual número 70, hermanos. Desde que comenzamos este estudio del origen del pueblo de Israel. Toda la gloria y toda la honra sea para mi gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Pastor Ezequiel está levantando la mano. ¿Quiere comentar algo? ¿O pasó a tocar el botoncito por allí? ¿Se escucha? Sí, amén. Sí, en la semana 70. Yo me acordaba delante los estudios de pandemia, la semana 70. En pandemia creo que hubo hartos también programas. ¿Se acuerda? Sí, hicimos otro estudio en aquel tiempo. Si pudiéramos hacer el conteo, yo creo que de este tipo de trabajo que se hace es bastante. Amén. Así es. Me atrevería a decir que unos 200.
capítulos. Desde pandemia, o mucho. Bueno, si Sí. incluimos el trabajo radial, yo creo que sí pasamos los 200. Sí, porque el trabajo radial igual era online, Sí, era a través de una radio. Y también están los YouTube, sí, ahí también están también los videos está. de YouTube. Sí, Eso era, hermano Jackson. ya, muchas gracias. Ahí estamos entonces, gracias a nuestro Dios. Hermano Jefferson, para contextualizarte un poco, lo que pasa es que hemos estado hablando de las 70 semanas de Daniel. Entonces por eso les decía, hoy justo estamos en la reunión número 70. Ya se cumplió la reunión virtual número 70 y pronto va a comenzar la semana 70 de Daniel. Amén. Hemos estado hablando un poco acerca de eso. Bien, hermanos, no voy a quitarle más tiempo al estudio el día de hoy. Antes de entrar en el tema como tal, hermanos, sé que hay algo que nos causa ruido en el sentido de que llama mucho la atención y nos hace preguntarnos, y lo hemos mencionado en más de una ocasión, hermanos, el tema de por qué está sucediendo esto en la tierra de Canaán. ¿Cómo es posible que ver esa faceta de Dios, para algunas personas esto puede causar mucho ruido, hermanos? Decir, no, Dios en el Antiguo Testamento se mostraba como un sanguinario, como alguien sin misericordia, hermanos, que mandaba a matar una ciudad entera, a pueblos enteros, hombres, mujeres, niños, todos. Hermano, todo esto quizás muchas personas pueden llegar a ver de esta manera cuando nosotros comenzamos a ver las guerras que sucedieron, principalmente aquellas que fueron dirigidas por la mano de Josué, y más adelante también iba a seguir aconteciendo, pero principalmente estas primeras batallas, sobre todo las más enmarcadas, una de ellas Jericó, como aquella ciudad que fue declarada anatema. Amén. Fue apartada para Dios. Amén. Recordando aquella oportunidad que hablábamos del término anatema. Esta ciudad, hermanos, la cual fue apartada para Dios, y todo lo que estaba allí debía o debió, hermanos, ser quemado. Amén. Reducido a cenizas. Incluso en descubrimientos arqueológicos hablábamos de capas. Y una de esas capas, hermanos, que habían a lo largo de la historia, más de 30 capas, distintos tipos de materiales, minerales, hermanos, una de esas capas eran cenizas, dando o confirmando la palabra de Dios desde el punto de vista científico, avalando, hermanos, cómo el pueblo de Israel redujo a cenizas esa ciudad. Y eso, hermanos, puede generar mucha controversia, hermanos, porque ciertamente uno empieza a leer y habla de las guerras y de las muertes, hermanos, y la orden de Dios. Y esto yo sé que comienza como a generar quizás, hermanos, muchas sensaciones. Amén. Porque lo estamos viendo desde el punto de vista en el que nosotros nos encontramos. Y, hermanos, sumado a eso, el hecho de que en nuestro tiempo y en este momento, y mientras yo estoy hablando, están aconteciendo guerras. Amén. Entonces es como que se unen todas estas cosas, hermanos. Y por esa razón, sé que lo hemos hablado en otros momentos, pero antes, hermanos, de continuar el día de hoy con el tema, yo quiero tomarme unos minutos, amén, para pasearnos por unos versículos donde nos aclara un poco el panorama acerca de esto. Amén. Acerca de esto que está aconteciendo en la tierra de Canaán. Aprovecho para saludar a Rodrigo, bendiciones, bienvenido. A hermana Anita Peñailillo, bendiciones, mi hermana, bienvenida. Amén. Vamos a tocar algunos puntos específicos en la palabra de Dios, donde nos habla un poco acerca de lo que iba a acontecer en Canaán, porque Dios lo había dicho antes
de que llegara el momento. Amén. Dios conoce todas las cosas. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 5, nos da una primera pincelada donde dice: no pienses en tu corazón, y esto es palabra de Dios a través del siervo Moisés para el pueblo de Israel. No pienses en tu corazón que por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Amén. Estos versículos, hermanos, es interesante para ustedes o para aquellos que les gusta quizás ir un poco más allá o profundizar en algunos términos específicos, hermanos. Estos versículos van a ser de mucha utilidad. En el capítulo 9 de Deuteronomio hay una declaración de parte de Dios acerca de la destrucción de las naciones de Canaán, mucho antes de que Israel llegase a la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, en el versículo 4, Dios está diciéndole a su pueblo Israel: no pienses en tu corazón. Amén. No te hagas la idea, Israel, de que es porque tú te has merecido esta tierra. No creas, Israel, que es porque eres digno de esta tierra o porque te la has ganado. No. Dios le está diciendo: por mi justicia, hermano. Dios le está diciendo: no es por tu justicia, Israel. No es por la rectitud de tu corazón, Israel. No es por lo que tú has hecho. No es que tú te hayas ganado esta tierra. No. Amén. Dice en el versículo 5: no es por tu justicia, no es por tu rectitud o por la rectitud de tu corazón. Dice: sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró, porque la palabra de Dios, hermanos, se cumple, es la palabra de Dios. Si hay algo fiel, digno y verdadero, es la palabra de Dios. La palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y es que en su momento, hermanos, el Señor, nuestro Dios, le confirmó a Abraham, le confirmó a Isaac y le confirmó a Jacob esta tierra que ellos iban a heredar. Entonces, en esta primera instancia, Dios le está diciendo a Israel que no era porque Israel merecía estar allí en Canaán. En primer lugar, era por la impiedad de esas naciones de la tierra de Canaán que Dios ahora las iba a arrojar de delante de ellos, de delante del pueblo de Israel, por la impiedad de esas naciones. Esa es como la primera pincelada que les da allí. Luego vamos a ver allí mismo en Deuteronomio, vamos a ver en el capítulo 12, hermanos, capítulo 12, versículo, vamos a verlo desde el 29. Amén, un par de versículos nomás. Tampoco me quiero extender mucho en esto. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas o para poseerlas, dice, y las heredes y habites en su tierra, guárdate, dice el Señor nuestro Dios, le dijo a Israel: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, dice, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, y esto es muy importante de entender, hermanos, dice: toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Aquí una vez más, Dios, nuestro Dios, habla acerca de lo que hacían en la tierra de Canaán. Dice, hermanos:
todo lo abominable o toda cosa abominable que Jehová aborrece. En otras palabras, si existía algo abominable que Dios aborrecía, pues ellos lo habían hecho. Toda cosa abominable, hermanos, ellos lo habían hecho. Miren cómo lo dice, hermanos, en este versículo. Levíticos 18, vamos a ver, hermanos, 24, 25. Amén. Levíticos. Dice 24, 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Miren cómo Dios explica los actos que ellos cometieron en esas tierras. Dice, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Amén. Vamos a avanzar un par de versículos más al 27. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarda pues mi ordenanza, hermanos, está bastante claro. En Génesis se habla un poco más específico y también ayuda a entender el tiempo que había de pasar desde Abraham hasta el momento en el que los israelitas entran a la tierra de Canaán. Fueron bastantes años los que transcurrieron. En Génesis capítulo 15, versículo 16, Génesis 15, hermanos, 16, dice desde el 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esto se lo está diciendo Dios a Abraham, incluso antes de que fuese Abraham. Era todavía conocido como Abraham. Amén. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Miren cómo lo expresa Dios, hermanos, en su palabra. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, que todavía lo que estaban haciendo los cananeos, hermanos, las abominaciones y todo, hermano, lo abominable que hacían ellos, todavía este olor desagradable, este olor putrefacto, hermanos, todavía no había llegado al colmo, no había subido todavía a la presencia de Dios, o no había todavía colmado, amén, la presencia de Dios. Como lo decía en otras ocasiones, es como una afrenta directa hacia Dios. Lo que sí iba a suceder no muy lejano a ese tiempo de Abraham era la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermanos, como ya también lo hemos mencionado. Pero aquí Dios le estaba hablando a Abraham de una cuarta generación, porque todavía no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, dice el Señor, hasta aquí. Ahí Dios le dice a Abraham que esperará hasta que el pecado, hermanos, de Canaán alcance su límite antes de juzgarlo. Y aquí se cumple la palabra de que Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, hermanos. No es que Dios fue un sanguinario, un despiadado que simplemente decidió acabar con todas esas naciones, mujeres, no, hermanos, sino que Dios les dio la oportunidad, les dio tiempo, pasaron el tiempo, hermanos, pasó y pasó el tiempo, gloria a Dios en las alturas, hasta que el pecado, hermanos, alcanzó su límite, hasta que llegó el momento en el que Dios dijo, ya les he dado suficiente tiempo
para recapacitar, para arrepentirse. Todo tiene su tiempo. Ha llegado la hora de juzgar. Amén. Voy a leer un par de versículos más porque creo que me estoy extendiendo mucho, hermano, pero también me interesa que esta parte quede con una buena base sólida, hermanos, para que ustedes también puedan compartir esta palabra cuando de pronto alguien se les acerque a ustedes acusando al Dios de los israelitas de ser un Dios sanguinario. Hermanos, yo he escuchado esta expresión y por esa razón también quise compartir con ustedes esta base bíblica para que ustedes les puedan decir por la palabra de Dios: mira, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Antes de hablar, primero investiga un poco, porque, hermanos, también por ignorante podemos decir cosas que no corresponden. Como dicen por allí, el desconocer una ley no nos exime de responsabilidad. Es bueno tener conocimiento de la palabra de Dios en todas las áreas posibles. Josué capítulo 11 versículo 20 dice: porque esto vino a Jehová, que endureció sus corazones para que resistiesen en guerra contra Israel, para destruirlo. Porque más adelante sigue hablando de este versículo y dice: porque así lo había mandado cuando hace muchos años atrás, de que llegaría el momento en el que iba a subir a su presencia todo el pecado que estaba cometiendo Canaán, todo lo abominable que estaban haciendo en esas naciones. Y en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 26, se habla, hermanos, lamentablemente, un poco acerca de lo que igual lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, pero se habla un poco de que lo que hace años después una parte del pueblo de Israel, hermanos, dice: y se condujo en gran manera abominable, yendo en pos de ídolos, como habían hecho los amorreos, a los cuales Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hermanos, hagamos memoria. El juicio hacia los cananeos trajo como resultado que ellos fuesen echados de delante de la tierra. La tierra los vomitó porque hicieron cosas abominables. Me voy a adelantar un poco al estudio que estamos haciendo con respecto a la historia, pero yo sé que igual usted lo conoce, hermanos. Luego Israel iba a hacer lo mismo en el norte de Israel, lo que se conocía como el reino de Israel. Cuando estaba dividido, hermanos, en el norte, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, hicieron lo abominable, se fueron en pos de dioses paganos, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos fueron llevados cautivos. Luego lo haría el sur, el reino de Judá, ellos serían llevados cautivos. ¿Por qué? Por causa del pecado, ellos fueron expulsados, la tierra los vomitó. 70 años pasaron en el exilio, hermanos, por causa de que ellos también hicieron lo malo. Así como los cananeos habían hecho lo malo, así los israelitas lo hicieron y pagaron el precio. Por eso Dios es justo. Amén. Dios es justo. Él cumple su palabra. Su palabra está llena de justicia y también de misericordia. Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero fuego consumidor cuando llega el momento, hermanos. Así que eso sería, mis queridos hermanos. Dios esperó siglos antes de ejecutar el juicio contra Canaán. Dios esperó siglos. Es su misericordia. Esperó siglos para ejecutar el juicio sobre la tierra de Canaán. Si vamos a Levíticos 8, si vamos a Deuteronomio 18, nos vamos a dar cuenta de que se hablan de los que practicaban los cananeos, sacrificios infantiles, prostitución ritual, hermanos, rituales entre comillas para ellos, según con sus sacerdotisas, era prostitución en realidad, orgías, hermanos, brujería, violencia extrema, y para usted de contar, mis queridos hermanos. Se los dejo a ustedes, lean Deuteronomio capítulo 18, les recomiendo que lean Levítico capítulo 18, es muy interesante lo que van a encontrar en esos capítulos acerca de lo que es abominable para nuestro Dios.
Amén. No sé, hermanos, si alguien quiere acotar algo a todo esto que acabo de decir. No sé si hay alguna inquietud o pregunta también por allí. Mis queridos hermanos, les voy a otorgar un instante si alguien quiere preguntar algo o acotar algo más, para luego entonces retomar el tema que el día de hoy nos corresponde. Amén. Por allí tenemos entonces una participación, amén, que es abominable. Bueno, hermanos, estamos en un estudio bíblico, amén. Vamos a profundizar un poco. Vamos a hacerlo de dos maneras. Leíamos la palabra abominable en Deuteronomio 9 o Deuteronomio 12. Amén. Vamos a verlo de dos formas. Sí, Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leerlo en la versión, digámoslo así, antigua, hebrea. Amén. Ya que la palabra abominable, si hablamos como tal de la palabra abominable, sería algo que desagrade profundamente. Amén. Algo que desagrade profundamente. Gloria a Dios. En las alturas. Estaríamos hablando de algo repugnante, repulsivo, atroz, repelente, horrible, horroroso, hermanos. Despreciable, gloria a Dios, en las alturas. Pero vamos a ir un poco más allá. Amén. Vamos a buscar, porque esto viene del hebreo, hermanos. Amén. Esto viene del hebreo. Saludos, Jacqueline, bienvenida. El día de hoy pues estamos hablando de algunos tópicos de la historia de Israel, y específicamente en este momento estamos hablando un poco acerca de algunas de las razones por las cuales Dios, hermanos, ejecutó juicio contra Canaán. En Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ver sobre Dios el versículo 29. Amén. Si aquí aparece la palabra abominable, el siguiente versículo en el 30 y el versículo 31 dice: porque toda cosa abominable que Jehová aborrece. Se habla de cosa abominable y se habla de lo que Dios aborrece. Abominación. Vamos a ver el hebreo, hermanos. Al parecer viene de la palabra hebrea toeba, que es abominable, la cual, hermanos, significa algo repugnante, hermanos. Como sustantivo es asquerosidad. Amén. Es algo asqueroso, algo que causa desagrado. Específicamente, hermanos, idolatría. Amén. O algo en concreto, por ejemplo, un ídolo. Según la definición que nosotros podemos encontrar para esta palabra toeba, por ejemplo, en Reina Valera, es la palabra abominable, abominación, idolatría, ídolo. Amén. En ese sentido, gloria a Dios, es lo que quiere decir en este caso con la palabra abominable. Amén. Saludos para Elizabeth, bienvenida. Amén. Hermano Antonio Fuentes está levantando la mano. Hermano Antonio. Sí, me salta una duda. Dentro de lo abominable, hermano, estaría como una lista o una nómina que hay de los que no entrarían al reino de los cielos. Eso. Gracias. Con respecto a los que no entrarían en el reino de los cielos, hay una lista
muy específica en Apocalipsis, si no me equivoco. Si algún hermano me puede ayudar también. Aprovecho para saludar también a mi hermana Patricia. Saludos, mi hermana, bienvenida. Amén. Hay una lista específica en Apocalipsis donde se menciona, hermanos, una lista bastante concreta de aquellos, hermanos, pero en términos generales, hermanos, pudiéramos decir que los que practican el pecado, todo lo que está relacionado al pecado, hermanos, todo lo que está relacionado al pecado, ahí está, gracias hermano pastor Ezequiel, Apocalipsis 21:8, todo lo que está relacionado con el pecado, hermanos, es abominable ante los ojos o ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Por allí se dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. En este caso, hermanos, todo lo que es pecado es abominable ante la presencia de Dios. En Apocalipsis 21, vamos a ver el versículo que nos habla desde... Bueno, este no era el que yo decía, hermano, el pastor Ezequiel, el versículo 27, pero también dice algo bastante certero con respecto a lo que pregunta mi hermano Antonio. 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. 21:8. Ah, sí, esa, perfecto. Esa sí es la que estaba diciendo, 21:8. Amén. Aprovecho para saludar también a nuestro hermano David Montesinos. Un gusto que nos pueda acompañar nuevamente, hermano David, bendiciones. Amén. Hermano Antonio, Apocalipsis 21:8. Amén. Dice, gloria a Dios. Bueno, desde el 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, hay un pero en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces aquí también hay una lista bastante específica, hermanos. Si buscásemos, por ejemplo, este versículo 8, digámoslo en este caso en el griego, hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Gracias, hermanos, por hacer las preguntas, por participar, porque esto nos ayuda a enriquecer, amén, el estudio que estamos realizando. Apocalipsis 21:8, donde habla de los cobardes e incrédulos, los abominables. Voy a buscar aquí, hermanos. Dice: los cobardes y carentes de confianza, y han sido detestables y asesinos y hacedores de inmoralidad sexual y practicantes de droguería, es decir, espiritistas, y a servidores de ídolos y a todos los mentirosos. Amén. La porción de ellos está en el lago que está ardiendo, o el lago ardiendo a fuego y azufre, cual está siendo la muerte la segunda. Si escuchan que lo estoy leyendo un poco como extraño, la gramática, es porque esto es una traducción literal, palabra por palabra. Entonces, cuando se hablan de abominables, en este caso, es la palabra en griego del uso, que se puede definir como estar disgustado, amén, estar disgustado o detestar, especialmente entre paréntesis la idolatría. La definición que le da Reina Valera es abominable. Entonces está específicamente ligado con la idolatría esta parte de cuando se habla de lo abominable.
hermanos. Hermanos, por eso la idolatría es terrible en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Yo creo que, a mi parecer, es uno de las más grandes ofensas que se le puede hacer a Dios, caer en idolatría por dioses paganos o cualquier otra cosa que le quite el lugar a Dios. Es cosa abominable para Dios. No sé si el pastor Ezequiel quería aportar algo más. Aquí conversando con nuestro hermano Antonio, él pregunta acá si ese lago de fuego es literal o es simbólico. O ese sentido figurado. O sentido figurado, dice él. Porque habla de lago de fuego que arde con fuego y azufre. Lago de fuego y la otra palabra del infierno. Sí. Bendiciones, hermano. Amén. Hermano Antonio, ¿qué le parece si hacemos un estudio acerca de los 3 infiernos que existen? Ahí podemos profundizar un poco acerca de esto, porque si nos ponemos a hablar ahora acerca de este tema, pues imagínense. Amén. Aprovecho también para saludar a Berta Paúndes. Bienvenida. Estamos el día de hoy conversando en el Antiguo Muchas Testamento. gracias. Saludos y bendiciones, bienvenida. Estamos conversando acerca del Antiguo Testamento. Estábamos hablando algunas de las razones por las cuales se llevó a cabo un juicio, o se determinó un juicio sobre la tierra de Canaán. Y la última pregunta que me estaban haciendo con respecto al lago que arde con fuego y azufre, ciertamente, hermano, se habla, la Biblia es, digámoslo así, es muy específica cuando hace mención de ese lago que arde con fuego y azufre. Sin embargo, yo no creo, hermanos, no tendríamos que profundizarlo bien, pero según como yo lo entiendo, no creo que sea tan literal, porque literalmente el fuego y el azufre, hermanos, afectan, digámoslo así, un cuerpo carnal, a menos que hable de otro tipo de fuego, de otro tipo de azufre al que nosotros conocemos. Amén, porque efectivamente lo dice claramente, es un lago que arde con fuego y azufre, pero recordemos de que allí se habla del alma o de las almas perdidas, y se habla también del mismo Lucifer, de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Se habla de que él también va a ser arrojado en ese lago que arde con fuego y azufre, sabiendo que son seres, digámoslo así, celestes, por decirlo de una manera. No son personas de carne y hueso, para decirlo de otra manera. No creo que sea tan literal, hermano Antonio, ese lago que arde con fuego y azufre. Amén. Ahora sí, hermanos, retrocedemos a donde estábamos, el punto, el tema del día de hoy. Razones por las cuales, o algunas de las razones por las cuales se emite este juicio sobre la tierra de Canaán. Amén. Esperemos que hayan podido tomar nota. Si Dios lo permite, va a haber un registro por allí, hermanos, con las citas bíblicas mencionadas acerca de esto, que me pareció importante señalarlo con base bíblica para que quede por allí, hermanos, para su posterior estudio y para su conocimiento. Aprovecho también para saludar a Yarela, que se acaba de incorporar. Bienvenida, Yarela, bendiciones. Ahora sí vamos a retomar el tema que corresponde al día de hoy. Esa era la introducción, como amén, como suelo decir a veces por allí. Esa era la introducción, hermanos. Ahora sí vamos a continuar con el tema. Saludos, hermano Jefferson, qué bueno que estés con nosotros. Me contenta que estás por allí. Mi hermano Jefferson está conectado desde Brasil. Amén. Estábamos hablando específicamente de Caleb. Vamos a ir al momento en el que es repartida, hermanos, la tribu de Judá. Es una de las primeras mencionadas en la repartición, amén, de las tribus de Israel. Pero en este caso, digámoslo así, hermanos, a la izquierda del río Jordán, es decir,
hermanos, al oeste del río Jordán. ¿Por qué hago esta mención? Porque como ya ustedes saben, del lado norte del lado este, hermanos, del Jordán, del lado este del Jordán, ya se había repartido. Amén. Ustedes recuerdan que Moisés, cuando todavía estaba con el pueblo de Israel, entregó territorio, aleluya, al este del río Jordán. Si en este momento, hermanos, ustedes están viendo esta pantalla que les acabo de compartir, y espero que así sea, vamos a ver que aquí está el río Jordán. Amén. Toda esta línea azul que se ve aquí es el río Jordán. Todo esto que está aquí unido al mar Salado, o el mar Muerto, si no me equivoco, hermanos. Aquí está el río Jordán. Al este hay 3 tribus, o mejor dicho, 2 tribus y media, que ya fueron entregadas por mano de Moisés, y estas son la media tribu de Manasés, la mitad de la tribu de Manasés, y miren todo el territorio que abarca la mitad de esa tribu. Luego está la tribu de Gad, que es esta de color verde más o menos, abarca toda esta parte de aquí arriba también. Todo esto, amén, es la tribu de Gad. Y aquí abajo está la tribu de Rubén. Estas 2 tribus y media fueron repartidas por Moisés antes de que el pueblo cruzara el río Jordán. Ahora ya cruzaron el río Jordán, ya estudiamos y leímos acerca de las principales grandes batallas, tanto en el norte como en el sur de la tierra de Canaán. Y vemos que una de las primeras tierras de las primeras tribus que menciona la Biblia que es repartida es la de Judá. Y si ustedes se fijan, hermanos, el territorio de Judá creo que es el más grande. Incluso si unimos las 2 media tribus de Manasés, que es esta de aquí y esta otra parte de aquí, si unimos estas 2, incluso aún así, la de Judá sería la más grande, porque la de Simeón está como inmersa dentro de Judá. Son algunas ciudades que están allí dentro de ese territorio que hereda la tribu de Simeón. Entonces, Judá es uno de las primeras tribus del lado oeste del Jordán que recibe su heredad. Y por eso leíamos, mis queridos hermanos, en Josué capítulo 14, cuando Caleb se presenta delante de Josué diciendo, recordándole lo que había pasado 45 años atrás. ¿Te acuerdas, Josué, cuando tú y yo fuimos junto con otros 10 y espiamos la tierra, recorrimos Canaán, estuvimos 40 días y vimos esto, aquello y lo otro, sí, ciudades fortificadas, sí, gigantes, sí, vimos todas estas cosas? ¿Te acuerdas, Josué? ¿Te acuerdas lo que me dijo Moisés en aquel tiempo de parte de Dios? Entonces hoy yo te recuerdo esto, Josué, porque yo quiero que me des esa tierra que se me prometió hace 45 años. ¿Y sabes qué? Yo hoy tengo 85 años, pero me siento como si tuviese los mismos 40 que tenía aquel entonces. La misma fuerza que tenía aquel entonces para entrar, para salir, para pelear, dice Caleb, la tengo el día de hoy. Así que te ruego, casi que te demando, te exijo que me entregues lo que me corresponde. ¿Amén? Y allí más adelante se habla un poco acerca de, sobre todo de la tierra de Hebrón. Y vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de esto. El capítulo 15 de Josué, hermanos, recordándoles que en cualquier momento que usted lo desee, usted puede participar. ¿Amén? Puede solicitar la palabra, puede escribir también por allí en la casilla de texto como usted desee participar. Dice el capítulo 15 de Judá, mientras ustedes tienen allí
a su vista, hermanos, el mapa. Amén. Dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá. La semana pasada hablábamos acerca de echar suertes. Amén. Dice, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Esto está en capítulo 15 de Josué, versículo 1. Vamos a ver aquí, hermanos. Gloria a Dios. Parece que... Amén. Sí. Parece que sí se ve el cursor con el que yo estoy señalando. Vamos a ver aquí, hermanos, la frontera que dice con Edom. Aquí está. Al sur, ¿verdad? Se habla del desierto de Sin. Amén. Aquí está. Todo esto sería el desierto de Sin. Aquí está lo que es el Negev, hermanos, ¿verdad? Edom, desierto de Sin. Sigo leyendo la escritura porque dice específicamente en el versículo 2, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, amén, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin. Ya vimos por allí donde está el desierto de Sin, ¿verdad? Dice, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Si ustedes se fijan, aquí abajo, es una de las últimas ciudades que se logra ver dentro del territorio de Judá, Cades Barnea. ¿Ven? Allí está Cades Barnea. Luego de eso, habla un poco, hermanos. Dice, subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón. Se habla de Esrón. Dice, subiendo por Adar. Amén. Adar se logra ver allí en ese mapa. Dice, Azar Adar. Y dice, daba vuelta a Carca. Carca también aparece allí en el mapa. Dice Carcá, con acento en la última A. De allí pasaba a Asmón, que también se ve allí en el mapa, Asmón, y salía al arroyo de Egipto. ¿Cuál es el arroyo de Egipto? Está un poquito más hacia el este y hacia el norte. Dice torrente de Egipto. Entonces prácticamente Judá quedaba en frontera con Egipto. Amén. Allí está el torrente de Egipto. Esos son los límites o el territorio de Judá al sur. Amén. Luego habla un poco acerca del norte, pero allí menciona algunas ciudades. No me queda muy claro, hermanos, esta parte. Dice que el límite del lado norte habla desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Allí nos está haciendo énfasis específicamente a la parte, digámoslo así, del este de Judá, sería el mar Salado. Luego se habla de la desembocadura del río Jordán. Es aquí, hermano, en esta parte de acá. Por eso usted ve que allí llega la frontera o los límites de Judá. Y luego hace este recorrido, hermanos. Hace este recorrido y pasa por Jerusalén. Amén. Aquí está Gilgal. Estas son algunas de las ciudades que logro identificar en todo lo que se menciona en este capítulo 15. Porque luego habla de el norte, hermanos. La desembocadura del Jordán ya la vimos. Dice, sube este límite por Bet Ogla. Pasa al norte de Bet Arabá. Y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal. Aquí me ubico, cuando dice mira sobre Gilgal, me ubico porque aquí está Gilgal, al norte. Amén. Habla de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, pasa por las aguas de Semes
y sale a la fuente de Rogel. Más adelante habla de los límites, dice el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Justo allí son los límites de Judá. Allí donde está Jerusalén. Amén. Pero me da la impresión de que en esta repartición de las tribus, me da la impresión de que Jerusalén no queda dentro de los límites de Judá. Me da la impresión de que Jerusalén queda fuera de la tribu de Judá. Amén. ¿Qué es lo que pasa con Jerusalén en este momento? En este momento, Jerusalén, conocida como Jebús, todavía pertenecía a los jebuseos, lo mismo que en Hebrón. Amén. Los hijos de Anac, o Anakim, como lo conocen algunos, estaban allí en Hebrón. Amén. Estaban allí en Hebrón. Quizás usted puede recordar cuando Josué en el primer enfrentamiento grande o importante en Canaán, que fue en el sur, cuando se unieron aquellos 5 reyes. Yo sé que usted puede recordar cuando atacaron a Gabaón, que ellos buscaron a Israel por ser sus aliados. Hermanos, Israel sale a defender a los gabaonitas. Yo sé que usted recuerda, y ellos pasan por varias ciudades, entre ellas Jerusalén, que era donde estaba digámoslo así, el rey principal, que fue el que convocó esta alianza. Pasa por Ecrón, pasa por Eglón, por Laquis, por Hebrón. Amén. Y la Biblia nos dice de que Josué prácticamente acabó con todos esos ejércitos. Y ahora nuevamente nos topamos con la historia de que Caleb tiene que conquistar Hebrón. Amén. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pudiéramos pensar, si ya Josué había conquistado, o mejor dicho, había derrotado a estos ejércitos, ¿cómo es que ahora Caleb le correspondía nuevamente pelear por Hebrón? Esto lo vemos allí en el versículo 13 de este capítulo 15 de Josué. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Aquí se habla de Anac y dice que Anac tenía 3 hijos, los cuales eran Sesai, Aimán y Talmai. Estos eran hijos de Anac. Y hermanos, estos hijos de Anac eran gigantes. De aquí, de los hijos de Anac, fue cuando alguno de los 12 espías dijo: nosotros somos como langostas delante de ellos. Los hijos de Anac también son mencionados en las escrituras como los anaseos, por ser hijos de Anac. Son los anaseos. Si usted recuerda, hermanos, cuando en el momento en el que Josué pelea contra aquellos reyes que van y pasan por Hebrón, usted va a recordar, hermanos, esto pasó después de la astucia de los gabaonitas en el capítulo 10 de Josué, cuando se habla de la derrota de los amorreos. Usted va a recordar que allí estaba presente un rey conocido como Oham, el cual dice en la escritura que era rey de Hebrón. Amén. Y más abajo, casi al final, se habla cuando específicamente el pueblo de Israel llega hasta Hebrón, hermanos. Más abajo, vamos a ver en el versículo 36, dice: subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había dicho Eglón.
así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Amén. Luego dice, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Allí se habla de esto, hermanos, y da la impresión de que no quedara nada en Hebrón, pero los anaseos no murieron en esta guerra porque ellos no estaban presentes en esta guerra. Amén. Más adelante se hace mención de los anaseos. Ellos iban nuevamente a hacer vida en Hebrón, iban a surgir nuevamente, hermanos, en Hebrón, y iba a ser Caleb, amén, junto con su descendencia, o mejor dicho, a quienes él les heredó, quienes sacasen a estos hijos de Anac de Hebrón. Mi hermano Carlos Pardo, amén, tiene derecho de palabra, hermano Carlos Pardo. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermano Jackson. Bueno, Amén. primero que todo, una bendición poder aprender. Me cuesta bastante en realidad el tema de la historicidad de Israel y bueno, como para de lo que he aprendido estos días, semanas que he podido conectarme, entiendo que Israel, Dios le da heredad, ¿cierto? Le da esta tierra prometida y ellos tuvieron que luchar para obtenerlas. Dentro de ese contexto, y también ahora lo vemos en la actualidad, Israel en sus conflictos que tiene, siempre está respaldado por Dios. Y dentro de eso también el ámbito espiritual que lo llevo yo a mi vida personal y a la vida de los hermanos. Cuando tienen que luchar por pruebas, por problemas mayores que escapan de nuestras manos, podemos ver que aquí el pueblo de Israel triunfó y fue ganador, por decirlo así, en varias batallas que ellos tuvieron que adquirir. Dios le prometió que tenían esa tierra por heredad, pero dependía de ellos de poder enfrentarlo, así como Caleb, Josué, y pudieron ver a esos gigantes, pero solo ellos se atrevieron y, como decía usted, los espías, para enfrentar a todo esto que se le venía. Dentro de todo eso, hermano Jackson, lo que está hablando usted ahora, habla de Caleb o de Josué, que disculpen estoy tratando de aprender y me cuesta bastante, pero también lo trato de hilar a mi vida espiritual y a la vida espiritual de mis hermanos también, que enfrentamos luchas, que enfrentamos pruebas y batallas bastante duras de repente, y aferrándonos a un Dios grande que tenemos, y dentro de eso le doy muchas gracias por estas clases y para que nos ayude también en todo, también en la historia de Israel, y también hacerlo partícipe en el área espiritual para cada uno de nosotros que batalla por distintas pruebas. Dios le bendiga mucho. Amén. Amén. Gracias, hermano Pardo. Bueno, Carlos, así mismo es como usted lo dice, nosotros. Amén. Hermano Antonio, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. Y que quería hacer una acotación a lo que dijo el hermano Pardo. Efectivamente, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, gana todas las batallas. Así es, así lo relata la Biblia. Pero ¿por qué razón las gana? Una, porque ellos estaban con Dios, y cuando uno está con Dios, Dios nos cuida y nos hace victoriosos. ¿Qué pasó en el camino después con las tribus de Israel? Una vez que se posesionaron en la tierra prometida, se desviaron. Desapareció el pueblo como nombre de Israel en un territorio determinado, y viene a aparecer, si no mal recuerdo, a constituirse en un territorio como por allá por el 47, 48 me parece. Amén. Y hoy en día está en conflicto. O sea, a lo que quiero llegar, que cuando uno está con Dios, Dios lo hace victorioso, y cuando uno se aleja de Dios, no gana ninguna batalla. Ese es el problema del pueblo de Israel.
Eso nada más, hermano, una acotación, gracias. Así mismo es, hermano Antonio. Muchas gracias. Dice que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores por medio, amén, de aquel. Entonces hace mención de que es Dios el que nos hace a nosotros más que vencedores. David lo entendió. David pudo decir: tú vienes contra mí con espada, con lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Yo voy contra ti con algo mucho más grande que todo lo que tú puedes mostrar. Así mismo es, hermano Antonio. Muchas gracias. Hermano Carlos también por su intervención. Siempre lo digo, me gusta cuando ustedes participan, porque se hace más ameno, más dinámico el estudio. Amén. Con respecto a lo que dice mi hermano Antonio, ciertamente ellos triunfaron. El ejemplo más claro sucedió comenzando con Jericó, cuando la orden era no tomar del anatema, porque eso había sido apartado para Dios. Amén. ¿Qué hicieron ellos? O mejor dicho, uno de ellos, ¿qué hizo? Tomó del anatema y lo escondió en su tienda. ¿Y qué pasó? Que fueron a luchar contra Ai y murieron, hermanos. Salieron huyendo, salieron corriendo de delante de sus enemigos en Ai, siendo una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Salieron derrotados. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero cuando el pueblo creía en la voz de Dios y era obediente a su palabra, a sus mandatos, pues obviamente Dios es fiel y verdadero para respaldar y cumplir su palabra. Si tú no te apartas de esta ley que se te entrega, ni a izquierda ni a derecha, si no te vas en pos de otros dioses, si haces conforme a lo que se te dijo por medio de mi siervo Moisés, yo voy a estar contigo siempre, nadie te podrá hacer frente. Y Dios lo prometió, Dios lo cumplió, y el día de hoy Dios lo sigue cumpliendo. Cuando nosotros actuamos conforme a los estatutos que el Señor Jesús nos ha dejado, Dios nos cumple con su palabra. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Por eso el apóstol Pablo, que también lo entendía perfectamente, pudo decir: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesús. Bien, con respecto a la otra inquietud que tenía mi hermano Carlos, lo que pasa es que sucedieron las dos cosas, hermano Carlos. En primer lugar, fue Josué el que dirigió al pueblo en la primera batalla, que era la que les estaba diciendo recientemente, cuando en el capítulo 10, cuando se habla de la derrota de los amorreos, ¿sí? En esta ocasión, ellos se unen. Adonisedec, el rey de Jerusalén, en aquel entonces Jebús, convoca a otros 4 reyes, hermanos, por todo lo que estaba pasando con Israel y la forma en la que iban conquistando ciudad por ciudad. Dice que tuvieron gran temor, hermanos, porque aparte Gabaón se había aliado con los israelitas y Gabaón también era una ciudad grande, hermanos. Así que subieron 5 reyes, entre ellos el rey de Hebrón, subieron contra los gabaonitas, quienes llamaron a Israel, y Josué, liderando, pudieron derrotarlos a ellos, y no solo a ellos, sino a sus ciudades, entre ellas Hebrón. Amén. Josué, en primera instancia, derrota al rey de Hebrón, que es mencionado aquí como Joam o como Oam, en el capítulo 10, versículo 3 de Josué. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 11, hermanos, que se habla en este caso de la alianza que se hace en el norte ahora, primero fue en el sur de Canaán y ahora en el norte, más abajo nos vamos a dar cuenta en el capítulo 11, más abajo, perdón, en el capítulo 11, pero en el versículo 21. En el versículo 21, miren cómo lo dice la palabra de Dios, hablando de Josué todavía. Dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en los montes de Hebrón. Dice que
los anaseos que estaban en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, hermanos. Mire cómo lo dice la palabra de Dios y preste mucha atención. Todos ellos, hermanos, dice que los destruyó Josué. Y la palabra destruir es una palabra determinante. El versículo 22 dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Entonces cualquiera se puede preguntar cómo es que después Caleb tiene que pelear con 3 hijos de Anac si los anaseos fueron destruidos, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo porque dice claramente: solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Amén. Y cuando nosotros vamos al mapa, que todavía lo estoy mostrando allí, por cierto, cuando nosotros vamos aquí, vamos a ver el otro, este mapa, que todavía no ha sido repartido. Aquí se nos muestra, bueno, en este mapa solamente se ve Gaza de todos los que mencionamos en este versículo. Creo que aquí se muestra, por ejemplo, aquí está, en este mapa sí se ven. En el territorio de los filisteos, hermanos, aquí se ve Gaza, que es una de las mencionadas aquí, en el versículo 22 del capítulo 11 de Josué. Dice, solamente quedaron, ¿quiénes? Estamos hablando de los anaseos. En el versículo 22 comienza diciendo: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, allí está Gaza, en Gad y en Asdod. Son 3 de las 5 principales ciudades de Filistea. Amén. Una de las más conocidas quizás en la actualidad obviamente es Gaza, pero en aquel tiempo, en la antigüedad, una también de las más conocidas es la ciudad de Gad. ¿Les suena, hermanos? Gad. ¿Sabe quién venía de Gad, de Filistea? Diría yo uno de los gigantes más famosos, amén, que fue derrotado por un jovencito de 17 años aproximadamente. De allí de Gad venía Goliat, y recordemos que Goliat tenía 4 hermanos. Amén. Exactamente, hermano Antonio. Goliat venía de esa ciudad de Gad. Y allí, en esas 3 ciudades, en Gaza, en Asdod y en Gad, estamos leyendo en la palabra de Dios que se nos dice, amén, que quedaban todavía anaseos, es decir, hijos de Anac. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que pasan los años. Recordemos, la primera batalla de Josué, eso se libra a lo largo de los años. Hemos hecho estudios acerca de esto, ¿cierto? Hemos dicho que esta batalla de Josué, o este tiempo, esta época de Josué el guerrero en tierra de Canaán, duraría aproximadamente, hermanos, 10 años. Entre 7 y 10 años aproximadamente. Es decir, que cuando la Biblia dice que Caleb solicita, hermanos, el territorio que Dios le había dado, habían pasado años desde esa batalla inicial de Josué en ese lugar, cuando dice la Biblia claramente que no quedaron anaseos allí en ese territorio. ¿Qué es lo que se supone que sucede? Que los que sí quedaron en Gaza, en Gad, en Asdod, se reorganizaron y fueron, hermanos, a recuperar la ciudad de Hebrón, la fortaleza de Hebrón. ¿Por qué? Porque todavía no estaba ocupada. Recordemos, hermanos, que en semanas anteriores o en clases anteriores hemos hecho énfasis en que una cosa es conquistar, otra cosa es ocupar y otra cosa es heredar. Muchas veces vemos que se conquistó la tierra, pero no se ocupó, todavía no estaba ocupada. Entonces, por eso era completamente entendible, completamente factible, hermanos, que
los hijos de Anac restantes que estaban o en Gaza o en Asdod o en Gat se reorganizaran y volviesen a tomar Hebrón, porque no estaba poseída, o sea, no habían habitantes allí como tal del pueblo de Israel. No es hasta el momento en el que Caleb dice: yo quiero que me den a Hebrón porque me corresponde, porque se me prometió en su momento, y allí Josué le dice a Caleb, lo bendice y le dice a Caleb, hijo de Jefone, le dio Hebrón por heredad. Y en el versículo 14 de este capítulo 14 de Josué, dice claramente: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, que esto quiere decir la ciudad de Arba, que probablemente fue un hombre grande, como lo dice la palabra de Dios. Fue un hombre grande entre los anaseos. Y allí es cuando dice: y la tierra descansó de la guerra. Aquí, hermanos, dice que Josué dice: le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Quiero que usted entienda lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Josué le está diciendo a Caleb: bueno, Hebrón es tuya por heredad, pero ahora tienes que conquistarla. Amén. Que era lo que decía mi hermano Carlos. Allí estaba la promesa de Dios, pero eran ellos los que tenían que ir con fe, obviamente, y también con la espada en la mano, a conquistar aquello que Dios le había prometido. Era una batalla, era una victoria segura porque Dios se los había prometido, pero ellos igual tenían que ir. Amén. Así como en este tiempo a nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios, pero tenemos que ir, tenemos que hacer. Amén. Por aquí leí una pregunta. Amén. Gaza es independiente. Gaza, estamos hablando de Gaza en aquel entonces, ¿verdad? En aquel entonces, en este tiempo antiguo, amén, Gaza no era independiente. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, como lo podemos ver acá en este mapa. Quizás se aprecia allí. Aquí se ven las 5 grandes ciudades de los filisteos. Amén. Está Gerar, que aquí en Gerar, cerca de esto, pasa algo con Abraham y también con Isaac, y creo que se habla de Abimelech, si no me equivoco. Por allí va la cosa. Sé que quizás usted por allí debe recordar algo, amén, cerca de Gerar. Por allí estuvo Abraham también. De los filisteos está Gerar, Gaza, Ascalón, Asdod y Gat. Estas eran como las 5 principales ciudades. En una primera instancia iban a ser conquistadas. Amén. Pero luego ellos iban a reorganizarse y a recuperar sus ciudades. Amén. Pero luego con David vamos a ver muchas guerras con los filisteos, y luego más adelante en su momento vamos a ver cómo queda el mapa en tiempos de David. Amén. Así que ya para ir cerrando por el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a finalizar con esta última frase que leímos acá, donde dice que por esa razón, por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy. Amén. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, dice hasta hoy. Quiero cerrar el día de hoy, que era parte de lo que tenía preparado para hoy. Y gracias a Dios que a pesar de todo estamos dentro del tiempo. Amén. Esta frase hasta hoy se repite en varias partes, o la hemos leído en varias partes, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, el término hasta hoy, vamos a verlo en varios versículos. Por ejemplo, cuando se habla
en el capítulo 15, en el siguiente capítulo 15, que ahí estábamos hablando del territorio de Judá, amén, y luego se habla de que Caleb conquista a Hebrón y a Debir. Luego se mencionan las ciudades de Judá, y no las voy a leer porque la lista es bastante larga, hermanos, amén, de todas las ciudades, que por eso usted va a ver el mapa, que creo que todavía lo estoy mostrando, específicamente por eso ustedes van a ver que este mapa está lleno de ciudades, y estas son como las principales o las más grandes, las fortalezas, pero entre ellas habían muchísimas ciudades más. La Biblia así lo menciona, amén. Entonces allí en este capítulo 15, desde el verso 20 en adelante, se mencionan las ciudades que iban a corresponder a la tribu de Judá. Son bastantes, hermanos, no las vamos a leer todas, o no las vamos a leer en realidad ninguna de ellas el día de hoy, amén. Pero sí vamos a ir al último versículo, en el 63, donde dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, dice, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, dice, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Amén. Hasta hoy. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Quiere decir que hay que entender si ese hasta hoy que menciona la Biblia se refiere hasta nuestro tiempo, el día de hoy, porque es un presente continuo hasta hoy, o se refiere hasta el momento en el que ese pergamino fue escrito, recordando de que, si bien es cierto, tiene el nombre de Josué y la mayoría de las personas concuerdan en que Josué lo escribió, amén, no así en su totalidad. ¿Por qué? Porque más adelante se habla de la muerte de Josué y es muy difícil que Josué haya podido escribir esa parte del libro, lo que nos da a entender, hermanos, que este libro de Josué tiene participación de otras personas que también contribuyeron a escribir este libro de Josué, que es prácticamente o es netamente, hermanos, un libro histórico, es decir, que habla de una historia verídica, algo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, esta expresión hasta hoy, hermanos, nos da esa sensación, nos puede generar esa duda o esa pregunta. ¿Se refiere hasta el día de hoy? Recordemos cuando Josué atravesó el río Jordán y dice que colocó, hermanos, un monumento que todavía queda hasta hoy. Recordemos, hermanos, cuando se habla de la mujer de Lot que voltea y se convierte en una estatua de sal, y dice la palabra de Dios que queda hasta hoy. Amén. Esta frase hasta hoy aparece en muchos pasajes bíblicos. Ahora hay que entender, hermanos, de cuándo es escrito en un contexto histórico, amén, dando a entender que es algo que se cumplió o que era de esa manera hasta el momento en el que es escrito ese libro o ese pergamino. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, cuando se habla de Gabaón. No quiero extenderme mucho porque ya estamos en los últimos minutos, amén. Pero vamos a ver también cuando se habla de Gabaón, amén. Mi hermana Patricia nos está mostrando una referencia bíblica. Vamos a recordar, hermanos, cuando se habla de Gabaón, que dice, cuando ellos aún conquistan, hermanos, cuando ellos conquistan, o mejor dicho, cuando los gabaonitas engañan a los israelitas, amén, hay una palabra que Josué les da a ellos. Amén. Mi hermana Patricia también nos está indicando acá, en Josué capítulo 13, versículo 13, dice, más a los jesureos
y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Amén. Aquí sucede algo similar también. Y los vamos a leer también, creo que es en el capítulo 8, hermanos, de Josué. Gracias, hermana Patricia, por ese versículo que también es lo que estamos hablando, ¿verdad? En este momento. En el versículo, el capítulo 9, dice astucia de los Gabaonitas. Ya eso lo hablamos antes, cuando ellos engañan al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que sean sus aliados. Y luego, mire lo que dice en el versículo 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Mire, Josué destina a los Gabaonitas para que fuesen leñadores y aguadores para la congregación, para el altar de Jehová, ¿verdad? En el lugar que Dios escogiese, dice, lo que son hasta hoy. Da a entender que en el momento en el que se escribe esto, todavía los Gabaonitas cumplían con la función de leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar en el que Dios haya designado que esté. Todavía cuando se escribió esto, todavía los Gabaonitas cumplían con esto. Sin embargo, esto no quiere decir que aún el día de hoy, en nuestro presente, en el día de hoy, esto sea verdad. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, se pierde el rastro de los Gabaonitas, hermanos, y no se sabe mucho de los Gabaonitas, sino cuando se habla del rey Saúl, que él hace algo contra los Gabaonitas, y más adelante se vuelven a mencionar a los Gabaonitas con el rey David, porque él tiene que pasar un tiempo, en el tiempo del rey David, llega un momento de hambre, de sequía, hermanos, y él hablando con el Señor les da a entender de que eso que estaba sucediendo era por causa de lo que Saúl le había hecho a los Gabaonitas. Amén. Sin embargo, después de eso se pierde el rastro de los Gabaonitas, hermanos, y no se sabe más de los Gabaonitas. Luego, hermanos, más adelante el reino se divide, y luego más adelante, mis queridos hermanos, el reino del sur o de Judea es llevado, hermanos, al exilio en Babilonia, 70 años fuera. Luego ellos vuelven, y cuando vuelven se hablan de los príncipes, se mencionan algunas tribus, hermanos, pero no se habla de Gabaonitas, mucho menos de que siguieran siendo aguadores o leñadores, y muchísimo menos después, ni en el tiempo del Señor Jesús, ni muchísimo menos después, hermanos, de que el Imperio Romano exiliara, por decirlo de una manera, donde casi extermina a los judíos, hasta cuando vuelven en 1948, y en el presente no se sabe, hermanos, de los Gabaonitas, y si existiese todavía algún descendiente, dudo mucho que esté en este momento trabajando como aguador o como leñador, hermanos, para el pueblo de Israel. No sé si me doy a entender, pero estas frases en libros históricos, cuando se habla de hasta hoy, hace mención específica del momento en el que se está escribiendo esta historia. Algunos dicen que esto sucede con la mujer de Lot, que existía hasta hoy. Esto se habla de los tiempos de Moisés. Amén. Pero después de eso dicen que no, aunque aún en este tiempo hay indicios, hay señales, hermanos, y hay un lugar donde se asegura que está la estatua de la mujer de Lot en este tiempo, pero ya eso es un tema aparte. Lo que sí les quiero hacer la comparación, hermanos, es a la palabra que dice acerca de Caleb, y con esto finalizamos el día de hoy. Estaba tratando de ampliar un poco esta expresión hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy o hasta hoy. Gracias, hermana Patricia, por el versículo que nos mostró.
el que se menciona en Josué 15:63, dice que los jebuseos, amén, los hijos de Israel no los pudieron echar y permanecieron allí con la tribu de Judá hasta hoy. Pero, hermanos, cuando David es rey, David conquista esta ciudad de Jebús, amén, y vuelve, hermanos, a tener el nombre, o tiene el nombre de Jerusalén. Fue el rey David, hermanos. Muchos años después de esto, fue David el que conquista a Jerusalén y él expulsa, hermanos, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9, él expulsa a los jebuseos. Por eso allí no diríamos entonces que los hijos de Judá, hermanos, que los jebuseos estuvieron con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy. No es posible que eso se cumpla hasta nuestro tiempo. Espero que haya quedado claro, hermanos. Entender esta expresión en un contexto histórico hace referencia a un momento específico en la historia. No quiere decir que sea hasta hoy, en este tiempo, en el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. Amén. No así. Vamos a ver la diferencia en cuanto a cómo se menciona en la palabra de Dios. Cuando Caleb recibe la heredad, hermanos, dice aquí, hermanos, dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Vino Hebrón a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, hasta hoy. Amén. Ese fue el que leímos, que dice la expresión hasta hoy. Pero hay otro versículo, hermanos, que está, no recuerdo si es aquí mismo en este capítulo. Dice, lo leímos, creo que fue el que leímos al inicio, donde dice Caleb hablando con Josué: ahora Jehová me ha hecho vivir estos 45 años desde aquel tiempo hasta ahora, ya todavía estoy tan fuerte como aquel día. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, ciudades grandes, fortificadas. Josué le bendice, amén, y le da, y dice: y esa heredad de Hebrón le pertenece a Caleb hasta hoy. Pero creo que es aquí, hermanos, en el siguiente capítulo, donde no dice hasta hoy, sino que habla de algo perpetuo. Amén. Se me escapó el versículo, hermanos. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo daré a mi hija Axa. Amén. Mi hermano Antonio está compartiendo también un versículo por allí. Esta es la tierra prometida al pueblo de Israel para nosotros en los tiempos de hoy. Es una tierra celestial. Bueno, en este caso, hermano Antonio, hay una mención acerca de la Nueva Jerusalén en un contexto espiritual. Amén. En una tierra celestial. No sé si es eso a lo que se refiere. Bueno, hermanos, voy a tener que llevármelo de tarea. Tenía ese versículo aquí a la mano porque quería hablar acerca de eso. Amén. Pero se me escapó el versículo, hermanos. Así que no quiero extenderme más. Voy a dejarlo hasta acá. La semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a estar por allí por confirmar. La semana que viene, con la ayuda de Dios, a las 8 de la tarde, igual, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a continuar
el estudio, si Dios así lo permite. Amén. Porque ya estamos llegando a los últimos días. Amén. Ya está, hermanos, llegando a los últimos días de Josué y entraríamos en el tiempo de los jueces, que ya aquí con Josué ya existen los jueces, pero no en el contexto ya después de la muerte de Josué. Mi hermano Carlos está recordando una petición que tiene. Claro que sí, hermanos, tenemos esta petición. Amén. Delante de nuestro Dios hemos estado orando. Amén. Así que seguimos orando. Amén. Confiando en nuestro Dios, que Él tiene el control. Dios, hermanos, es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Si vimos en el Antiguo Testamento cómo Dios se glorificó con poder y gloria, ese mismo Dios todavía en nuestro tiempo se glorifica con poder y gloria, como el Señor Jesús le dijo a Marta, le dijo a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pues ciertamente, mis queridos hermanos, tenemos que creer para poder ver la gloria de nuestro Dios. Al que cree, todo le es posible. Así que seguimos en oración, hermano Carlos, por estas peticiones. Con nosotros está, si no me equivoco, conectada, la saludé, Berta. Amén, seguimos orando, gloria a Dios. Hermano Carlos, confiando, amén, en que nuestro Dios va a obrar. Hermanos, voy a finalizar la transmisión por Facebook, gloria a Dios en las alturas, pero nosotros que estamos conectados por este medio, amén, vamos a hacer la oración para quedar despedidos. Gloria a Dios, hermanos. No. Hermano de pastor Ezequiel, ¿quiere decir algo más antes de finalizar? Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Berta Faúndez, y hemos estado orando por ella, vecina de allá de Nonguén, de nuestro hermano Carlos Pardo, también por Elizabeth y por muchos también hermanos y hermanas que están pasando enfermedades. Dios sea obrando. Mañana miércoles tenemos nuevamente un culto de oración, y esta vez va a ser en el hogar del pastor, de nuestro pastor, acá en Coronel. Ya, los que no puedan asistir, estemos en espíritu unidos en oración desde nuestros hogares, porque es importante. Y los que somos de acá cerca, tratemos de llegar a la casa del pastor para poder unirnos y poder hablar y las cosas que son del Señor. Hemos hecho con nuestro hermano Jackson un gran análisis, un buen estudio sobre las guerras que están pasando hoy. Israel siempre ha estado en guerra y hoy no es la excepción. Con Irán, con Irak, con todos sus países, se tiene que cumplir lo que la Escritura dice. Cristo viene, hay que mirar el reloj de Israel y el tiempo cronológico. El Señor, está todo escrito en Mateo 24, si usted lo lee, y esto nos hace entender que debemos estar cada día más cerca de nuestro Señor. Así que eso, hermano Jackson, Dios bendiga a todos los que se conectaron esta noche y tengamos una linda noche. Jehová mi pastor, nada me faltará, dice su palabra. Nada nos faltará. Gracias, hermano Jackson. Amén. Así mismo es. Seguimos orando. Gracias por la fe, hermana Berta Faúndez, que está conectada, y también a Elizabeth Candia, que también está conectada. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga de una forma muy especial. Confiemos en nuestro Dios. Amén. Él es grande en misericordia, es lento para la ira y es grande en misericordia. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos de todo corazón, entregamos todos nuestros pesares, nuestros males, nuestras molestias, nuestras enfermedades, nuestros problemas en las manos de nuestro Dios, confiando realmente en que Él tiene el control, pues Él va a obrar. Amén. Él va a obrar. Pidamos entonces confiando en que Dios, que es grande en misericordia, hermanos, va a hacer una obra preciosa, amén, para la gloria de su nombre, para que su nombre sea exaltado, para que Él sea glorificado, hermanos. Él va a obrar conforme a lo que usted y yo creamos que nuestro Dios puede hacer.
no les quito más tiempo, vamos a hacer esta última oración para quedar despedidos, no sin antes agradecerles, hermanos, a cada uno de ustedes. El día de hoy estuvo un bonito número, amén, conectados en este estudio bíblico. Así que rápidamente les saludo una vez más a hermana Berta Faúndez y hermana Elizabeth por la fe Candia. Bienvenidas todos los martes cuando tengan el tiempo y la disposición para escuchar palabra de Dios. Hermano Antonio, hermano Carlos, hermano David Montesino, hermana María Eugenia, hermana Nancy, hermana Rosina, mi hermanazo Jefferson, un abrazo, hermana Ruth, hermana Paulina, hermano Rodrigo también por la fe, a todos hermanos, hermana Ana Peñailillo, mi estimado hermano y amigo Milton Valladares, mi hermana y amiga Yarela también, un gusto que nos haya acompañado. Jacqueline, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos también en este día. Hermana Patricia, qué bueno que pudo estar con nosotros el día de hoy. Pastor Ezequiel, padre, Pastor Ezequiel, hijo, un fuerte abrazo para toda la familia. Dayana Salazar, gracias por el apoyo que nos das también, que me das a mí también semana a semana en este estudio. Detrás de cámara hay toda una puesta en escena, hermanos. Hay un gran trabajo que estamos haciendo para la gloria de Dios. A cada uno de ustedes, que el Señor Jesús le bendiga de una forma muy especial. Quisiera pedirle al pastor Ezequiel, mi hermano y amigo Ezequiel Barrientos, quiero concederle esta oportunidad para que haga esta última oración y quedemos despedidos de esta hermosa reunión. Si está en su posibilidad, usted me dice. Amén, hermano Jackson. Amén. Estamos aquí siempre un día martes destinado para escuchar palabra del Señor, destinado para un momento con Dios y también un momento fraterno con cada hermano y hermana que se conecta a esta hora. Como lo hacíamos en pandemia, lo hacemos también ahora. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este momento maravilloso que nos has concedido para poder escuchar el mensaje, Señor, que está en tu palabra, estas fuentes históricas que están siempre diciéndonos que tú eres real, que existes, que ha existido desde siempre, eres eterno, y que cada cosa escrita, cada hecho, cada acción, cada momento escrito en la Biblia se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Porque usted, Señor, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo dicho, todo se va a cumplir. Señor Jesucristo, lo que fue antes es hoy y será mañana. Oramos por tu pueblo Israel, por la paz de Jerusalén, oramos por la iglesia en Irán, por la iglesia en Israel, por la iglesia que están en distintas partes del mundo, Señor, que es sobre todo en los países que están en conflicto, Rusia, Ucrania, China, las partes de Europa, las partes de África, Señor, que están en conflictos de guerra. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que puedan encontrar en ti el refugio, Señor, y la paz y el consuelo. Pueda proveérsele, Señor, solución, dale sabiduría a los gobernantes, pon la paz en Medio Oriente. Aún oramos, Señor, pero también tenemos claro que todo se cumple. Las guerras, los rumores de guerra, las catástrofes, según Mateo 24, son todas señales de tu pronta venida. Por lo tanto, también nosotros también nos preparamos, Señor, porque no es un fin de mundo, sino es un cambio, Señor, de era, de etapa, Señor. Es un nuevo comienzo para la humanidad. Cuando Cristo venga a gobernar por segunda vez, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos preparamos en fe, nos preparamos, Señor, espiritualmente, confiando en ti, Señor, que tú vas a hacer las cosas, que tú vas a preparar el camino, Señor, vas a aparejar nuestro camino, vas a afirmar nuestros pasos, vamos a ver milagros, vamos a ver cómo sanas, Señor, a cada enfermo que se tiene que cumplir, Señor, en la iglesia, señales, dones que se tienen que cumplir en la iglesia, Señor, las sanidades, los milagros en estos tiempos, que cada señal, que cada obra, Señor, simplemente, Señor, es
una señal también de que tú estás muy cerca de nosotros. Tú nos acompañas. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tu pueblo confía en ti y descansa en paz, confiando en que usted, Señor, tiene el control soberano de todas las cosas. En el nombre de Jesús dormiremos y mañana despertaremos, porque tú estarás con nosotros como lo has estado siempre. En el nombre de Jesús, seamos todos bendecidos. Amén. Amén. Bien, hermanos, somos despedidos. Si desea activar su cámara, su micrófono, saludar, despedirse como lo hacemos comúnmente, puede hacerlo. Active su micrófono, su cámara y despídase. Que el Señor Jesús le bendiga. Un gusto que nos haya podido acompañar. En tiempos antiguos. Saludos a todos, Dios me bendiga. Bajo cielos de fe. Buenas noches, hermano. Buenas noches, gracias por la invitación. Héroes valientes. Bendiciones, buenas noches. Historias por doquier. Bendiciones, hermanos. Desde el río Jordán Gracias. hasta la cruz Descanse. en el monte. Buenas noches a todos, gracias Las por páginas todo. brillan Bendiciones. y su luz nos responde. Estudia la historia, deja que hable el corazón. Una bendecida noche. Las viejas enseñanzas resuenan en nuestra razón. Estimado Milton, un abrazo. Con fe y esperanza en cada verso hallarás. Buenas noches, Señor, que se le bendiga. Hermana Patricia. El eco de los tiempos, la verdad que siempre va. Que descansen, mis hermanos. Chao, chao. Dios me lo bendiga. Moisés en el desierto, Goliat ante David. Cada relato un faro que nos guía a seguir.